Estamos en vivo en esta edición especial de 24 horas. Alberto Fujimori ha muerto, así lo acaba de confirmar su abogado Elio Riera a través de un tuit que vamos a ver a continuación. Señor presidente, gracias por todo, descanse en paz, su legado perdurará en la historia. Su amistad para mí será eterna, recordaré siempre sus palabras, logramos el objetivo. Hasta pronto, mi gran amigo, acompañado de esta foto, confirmando así el fallecimiento de Alberto Fujimori. Inmediatamente nos vamos hasta los exteriores de la casa, precisamente, de Keiko Fujimori, con nuestra compañera Fiorella Martínez. Fiorella, contigo, los detalles, lo último. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Así es, buenas noches. De esa forma lo despidió Elio Riera, abogado del expresidente Alberto Fujimori. Hasta pronto, mi gran amigo, es lo que mencionó a través de sus redes sociales, antes Twitter, ahora ex, dándole la despedida, con lo que confirma el fallecimiento del ex mandatario peruano. Nosotros nos encontramos en el exterior de la casa de Keiko Fujimori, donde aquí se encuentra Alberto Fujimori, o el cuerpo de Alberto Fujimori. Nos vamos a acomodar un poco entre la prensa, también porque en algunos minutos debería salir la familia para brindar mayores detalles del deceso del ex jefe de Estado. Lo que se supo en la mañana es que su estado de salud había empeorado después de haber sufrido diversos padecimientos, ¿no? El último de ellos tras una caída. Hace tan solo unos minutos también salió por la cochera de este inmueble un vehículo, el vehículo de Keiko Fujimori. Al interior habían dos personas, pero no hemos podido corroborar quiénes se tratan. Además, también ingresó personal médico de la clínica donde él se atendía regularmente. Una de ellas, una enfermera, una doctora vistiendo material de quirúrgico, y tampoco brindó declaraciones respecto a lo que había hecho, al trámite o a los protocolos que había realizado. Hay una publicación de hace un minuto de Keiko Fujimori en la red social X que dice lo siguiente: después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro con el Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen en una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto, papá, Keiko, Hiro, Sachi y Kenji Fujimori. De esta manera confirma el fallecimiento de Alberto Fujimori su propia hija Keiko en este tuit que estamos en estos momentos mostrándoles en pantalla. Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto, papá, Keiko, Hiro, Sachi y Kenji Fujimori. De esta manera, entonces, Keiko Fujimori confirma el fallecimiento de su padre hoy, miércoles 11 de septiembre del 2024, a la edad de 86 años. Regresamos contigo, Fiorella, para que nos comentes quiénes se encuentran en estos momentos acompañando a Keiko dentro de su casa. Sabemos que sus hermanos aún no han podido llegar. ¿Tú nos puedes confirmar esa información? ¿Hiro y Sachi todavía no han llegado a nuestro país? Así es, Marisol. Entonces, ya con la confirmación de Keiko Fujimori del fallecimiento de su padre, entonces es una noticia ya confirmada. Al interior de este inmueble lo que sabemos es que se encuentra su abogado Elio Riera, Keiko Fujimori, también familiares, pero no tenemos mayores detalles, no hemos podido captar en todo caso a la presencia de los otros hijos, ¿no? Porque se sabe que estaban en el exterior y tendrían que llegar en todo caso para el velorio y el entierro de su padre. Lo que sí hemos notado es presencia de seguidores, de fanáticos del presidente o del expresidente ahora fallecido, quienes en la tarde estaban en la pista pidiendo, orando por su pronta recuperación. Sin embargo, ya ahora se ha confirmado hace tan solo hace menos de 5 minutos, el fallecimiento del ex jefe de Estado. La prensa todavía aguarda en este lugar para declaraciones oficiales, ¿no? El pronunciamiento que pueda tener el abogado, porque él cuando ingresó a esta casa mencionó que iba a brindar detalles a la prensa para saber a qué hora ha fallecido también el exmandatario y finalmente cuál es la causa de su deceso, ¿no? Porque ya sabemos que él padecía de diferentes temas de salud, ¿no? Ya se encontraba en un estado crítico de salud y lo que lo pedían sus seguidores, congresistas también que ingresaron y excongresistas, exparlamentarios, era una pronta recuperación. Sin embargo, ya se confirmó ahora, hace unos minutos, el fallecimiento por tanto de parte del abogado Elio Riera como de su propia hija Keiko Fujimori a través de redes sociales, Marisol. Así es, en las últimas horas ya se ha hablado de una delicada
delicado estado de salud del expresidente Alberto Fujimori. Un sacerdote había visitado a la familia, el doctor Aguinaga había dicho también que él se encontraba en las últimas horas luchando por su vida. Patricia Juárez también había pedido rezar por su salud. Finalmente ha sido primero su abogado Elio Riera, quien diera la noticia de su fallecimiento y a los pocos minutos confirmada por su hija Keiko Fujimori a través de la red social X. Nos vamos inmediatamente con lo último desde el Congreso de la República. Allí también hay reacciones. Jorge Madico, contigo, adelante. Muchas gracias por el pase, Marisol. Y efectivamente, a la edad de 86 años fallece el expresidente Alberto Fujimori y el Congreso de la República no ha estado ajeno a esta noticia. Ya sabemos que a cerca de la 1 de la tarde ya se empezaba a hablar del grave estado de salud del expresidente y en ese sentido diversos congresistas de Fuerza Popular y, por ejemplo, Patricia Juárez empezaron a solicitar, por favor, que oremos, que la población peruana ore por la salud del expresidente Alberto Fujimori, y en ese sentido también se manifestaron diversos congresistas que deseaban que de hecho mejore su estado de salud. Estamos hablando de los congresistas Montoya, de la congresista Alba, del congresista Chiabara, del congresista Rospigliosi. Ahora, cabe resaltar que el congresista Fernando Rospigliosi hizo un comentario bastante fuerte, por así decirlo. Él indicó que desde que se indultó a Alberto Fujimori en el año 2017 y que luego de unos meses, cuando se tuvo que reinternar otra vez en el penal de Barballido en el año 2018, este tránsito de la libertad a nuevamente volver a prisión habría deteriorado su salud y en una suerte de intentar responsabilizar pues a las autoridades judiciales sobre esta decisión que se tomó, como ya te comento, en el año 2018. Ahora sabemos que obviamente el Tribunal Constitucional luego le restituyó la libertad en el año 2022 y que eso ya habría sido ya en los meses finales de su vida, como es lo que estamos realmente analizando el día de hoy. También se ha pronunciado el congresista Américo Gonza, quien ha señalado que más allá de la rivalidad política que han tenido, porque efectivamente Fuerza Popular y Perú Libre estuvieron enfrentados durante la última campaña presidencial del año 2021, más allá de esa rivalidad inicial, pues debe ponderar el trato humano, más allá de las rivalidades, Marisol. Eso es lo que han ido mencionando diversos congresistas de la República, que aquí ya se han enterado del sensible fallecimiento, como te comento, del expresidente Alberto Fujimori. Marisol, ¿tienes alguna consulta adicional? Precisamente si puedes tal vez tener alguna declaración en los próximos minutos de alguno de los parlamentarios que se encuentran en estos momentos allí, tal vez para poder salir en vivo con alguno de ellos y seguir recogiendo un poco las impresiones, ¿no es cierto?, de congresistas sobre esta noticia de último minuto, de la que ya se venía hablando en las últimas horas, el delicado estado de salud de Alberto Fujimori. Había entrado hace unos minutos un equipo médico también a la casa de Keiko Fujimori y finalmente ha sido su propia hija, Keiko, quien ha confirmado mediante la red social X en una publicación que su padre había fallecido. Nos vamos ahora con nuestro compañero Álvaro Cisneros, que nos trae también más información. Álvaro, contigo. Marisol, buenas noches. Así es, se confirma pues esta noticia. El expresidente Alberto Fujimori ha fallecido el día de hoy, noticia confirmada ya por sus familiares y por su abogado. Y sin duda esto nos remonta a décadas atrás, cuando apareció en el escenario público, político, el señor Alberto Fujimori como un outsider. Recordemos que él aparece pues en 1990 como candidato a la presidencia y hasta ese momento era un profesional desconocido en realidad. Él era un catedrático, era un ingeniero agrónomo, fue rector de la Universidad Agraria La Molina y con este partido Cambio 90 pues se lanza a la política, postula la presidencia de la República en 1990 y sorprende a muchos porque logra pasar a segunda vuelta y se enfrenta a nada más y nada menos que a Mario Vargas Llosa, que era una persona, pues un intelectual, un escritor bastante reconocido y famoso, y todos recordamos aquel debate televisivo de segunda vuelta en 1990 que pasó a la historia por esta forma en la que ambos enfrentaron sus ideas.
Y recordemos pues que Alberto Fujimori planteaba en campaña algo totalmente distinto a lo que finalmente él ejecutó cuando llegó al gobierno. Por ejemplo, estas políticas de shock económicos no era parte de su plan. Lo criticó mucho incluso a Mario Vargas Llosa por plantear eso, pero cuando llegó al gobierno cambió y todos recordamos aquel Fujishock, donde se dio un cambio dramático a la economía del Perú. Eran medidas urgentes que muchos consideraban que se necesitaba. Y así empieza pues la historia de Alberto Fujimori ya en el poder en 1990, con políticas bastante discutidas, criticadas por algunos, alabadas por otros, y en donde tuvo que enfrentar evidentemente a el terrorismo. Y luego en su gobierno se logra pues la captura del sanguinario cabecilla terrorista Abimael Guzmán. Muchos indican pues de que esta captura obedece específicamente al GEIN, otros consideran de que hay mérito de Alberto Fujimori, pero es parte de lo que sucedió en su gobierno. Y de ahí de adelante hubo muchos temas polémicos, controversiales, denuncias. Un expresidente que postuló en 3 oportunidades a la presidencia, la última de ellas en el año 2000, plagado de denuncias de fraude, y finalmente todos recordamos que cuando viajó a Brunei, a una cumbre internacional, luego de ello se dirigió a Japón y renunció por fax, renuncia que no fue aceptada por el Parlamento, sino que fue vacado por permanente incapacidad moral. Una vida política que no terminó cuando dejó de ser presidente, porque luego de haber sido condenado por diversos delitos, él mostró su voluntad de volver a la política de forma activa. Recordemos que hace muy poco se inscribió en el partido Fuerza Popular y su hija Keiko Fujimori anunció de que él iba a ser el candidato del fujimorismo para estas próximas elecciones del 2026. Es decir, el señor Alberto Fujimori en los últimos meses estuvo muy activo y con la mente en participar en las próximas elecciones, y lo comentábamos lo que él aquí, mencionaba, Álvaro, y lo que mencionaba su familia. Sí, Marisol. Sí, lo que comentábamos aquí también hace algunas semanas luego de este anuncio, ¿no es cierto?, de la señora Keiko Fujimori, y conversaste tú precisamente con diferentes especialistas quienes afirmaban que el señor Alberto Fujimori no se podía presentar a la presidencia de la República precisamente por el tema de que él no había sido perdonado, ¿no es cierto? No era inocente de los cargos que se le habían imputado, sino que había recibido un perdón, una gracia presidencial, y que por eso no se podía presentar a las próximas elecciones. Bien, Congreso de la República.